Una gran crisis ocurre en la mansión cuando Aizen se cae por las escaleras. Mientras Seiran y Abidin están preocupados por la salud de Aizen, Buyukanmi intenta manipular la situación y hacer que Sune parezca culpable. Mientras Sune entra en pánico mientras intenta demostrar su inocencia, los recuerdos de su pasado salen a la luz. Mientras tanto, Ferit queda devastado cuando se entera de la gravedad del estado de salud de su abuelo Halis. Obligado a asumir la responsabilidad de su familia y su negocio, Ferit llega al borde de tomar una decisión importante con el apoyo de Seiran. Después de todo lo sucedido, Abidin y Sune deciden empezar todo de nuevo. Sin embargo, Buyukanmi está decidido a no dejar escapar a Abidin. Aizen, que abrió los ojos en el hospital, aparece ante Sune y se prepara para hacer algunas exigencias a cambio de su silencio. Los Korans ahora están más unidos que nunca. Por favor, comente el resumen de esta serie. Por supuesto, interpretemos en detalle el resumen de la serie que diste. Este resumen revela las complejas relaciones, los conflictos internos y las disputas pasadas de la familia Koran. A continuación se ofrece un análisis en profundidad de este resumen. 1. La caída de Aizen y la crisis en la mansión. La caída de Aizen desde las escaleras provoca una gran crisis en la mansión. Este incidente saca a la luz la tensión y los conflictos dentro de la familia. Mientras que el estado de salud de Aizen causa gran preocupación para Seiran y Abidin, Buyukanmi intenta manipular esta situación y hacer que Sune parezca culpable. Esta situación revela la lucha de poder de Buyukanmi y su personalidad opresiva dentro de la familia. La manipulación de la abuela aprovecha la caída de Aizen y ataca a Sune. Esto es un reflejo de sus esfuerzos por mantener su autoridad sobre la familia. Buyukanmi intenta cambiar el equilibrio en la familia revelando los hechos del pasado. La lucha de Sune por la inocencia. Sune intenta demostrar su inocencia en pánico. Esta situación le recuerda su posición en la familia y las dificultades que ha vivido en el pasado. La lucha de Sune cuestiona el equilibrio de poder dentro de la familia. 2. La caída de Ferit y el apoyo de Seiran. Ferit queda devastado cuando se entera de la gravedad del estado de salud de su abuelo Halis. Ferit, quien debe asumir la responsabilidad de su familia y su trabajo, recibe el apoyo de Seiran en este proceso. El apoyo de Seiran a Ferit demuestra lo fuerte que es su relación. Los conflictos internos de Ferit. Ferit está dividido entre la salud de su abuelo y las responsabilidades de su familia. Esta situación revela su desarrollo de carácter y sus conflictos internos. El papel de Seiran. Seiran está al lado de Ferit durante este difícil proceso y se convierte en su mayor apoyo en su vida. Esto muestra la profundidad de la relación de la pareja y su compromiso mutuo. 3. Abidin y Sune, un nuevo comienzo. Después de todo lo sucedido, Abidin y Sune deciden empezar todo de nuevo. Sin embargo, Buyukanmi está decidido a no dejar escapar a Abidin. Esta situación saca a la luz la lucha de poder dentro de la familia y el ajuste de cuentas con el pasado. La lucha de Abidin por la libertad. Abidin quiere escapar del control de Buyukanmi y comenzar una nueva vida con Sune. Este es un paso importante en el desarrollo de tu personaje. La resistencia de la abuela hace todo lo posible para evitar que Abidin la abandone. Esta situación es un reflejo de su esfuerzo por mantener su autoridad sobre la familia. 4. El despertar de Aizen y el enfrentamiento con Sune. Aizen, que abrió los ojos en el hospital, aparece ante Sune y se prepara para hacer algunas exigencias a cambio de su silencio. Esta situación nos hace cuestionar la profundidad del carácter de Aizen y el equilibrio de poder dentro de la familia. La estrategia de Aizen se opone a Sune y trata de manipularla. Esta situación muestra lo involucrado que está en la lucha de poder dentro de la familia. El dilema de Sune se encuentra en un dilema respecto a las demandas de Aizen.
Esta situación nos hace cuestionar su desarrollo del carácter y su posición en la familia. 5. La familia Corán, unidad y conflictos. La familia Corán ahora está más unida que nunca. Sin embargo, esta solidaridad no elimina los conflictos dentro de la familia ni los ajustes de cuentas del pasado. Aunque los miembros de la familia se apoyan entre sí, también experimentan luchas de poder. Conflictos familiares. La familia Corán lucha con disputas de sangre y luchas de poder del pasado. Esto profundiza el desarrollo del carácter y las relaciones de los miembros de la familia. A pesar de todo lo sucedido, la familia Corán sigue unida. Esto demuestra el compromiso y la solidaridad del horrible accidente en Kingfisher. Si algo le pasa a Jalisa, el mundo entero se derrumbará. En el episodio 94 de la serie Yal Sapn, protagonizada por Afra Sarasolu, Met Ramazan Demir y Setin Tekindor, el accidente que sufrieron Halis, Ferit, Seiran y Hatisi dejó huella. Los que vieron la última escena se preguntaron, ¿quién murió en el accidente? ¿Morirá Halis? Él se estaba preguntando. Comenzó a buscar respuestas a preguntas como ¿qué pasó en el último episodio de Kingfisher? El miedo de Suna Aizen. En el episodio transmitido la noche del 14 de febrero, aunque la caída de Aizen sorprendió a todos, Seiran, hermana, ¿qué pasó? Él preguntó. Bayukan dijo, si llevamos a Aizen al hospital, ella podrá decir, Sune me empujó, y el médico vendrá y la tratará aquí. Al enterarse de que su abuelo estaba enfermo, Ferit lo acusó de huir, mientras que Jalisa advirtió a su nieto, no le contarás esto a nadie. Dijo. Seiran no puede comprender la situación y le pide ayuda a Ferit. Karam también señaló que lo pediría cuentas. El médico que llegó a la casa dijo que Aizen necesitaba ser trasladado al hospital, mientras que Sune dijo que no cambiaría su decisión y no criaría a su hijo sin un padre. Mientras Abidin y Sune llevaban a Aizen al hospital, Seiran también partió con Ferit y Ferit llegó a la mansión. Mi padre se está muriendo, Seiran. Mientras Seiran y Ferit tenían una conversación privada, mi abuelo se está muriendo y no quiere que nadie lo sepa, dijo Ferit. Al enterarse de la condición de su hija, Sefika también acudió al hospital. El médico dijo que la condición de Aizen era buena. Ferit afirmó en ese momento que su abuelo dejó el tratamiento sin terminar y se sacrificó. Seiran también dijo que siempre la apoyará. Aizen abrió los ojos y le dijo a Abidin que no recordaba nada. Al enterarse de lo sucedido, Esmi y Kasm también reaccionaron ante el regreso de Sune a Abidin. Sune fue a Aizen sin saber qué hacer. Aizen le dijo, no vas a salir de esta tan fácil. Vas a pagar por lo que hiciste. Te voy a pedir algo, pero aún no lo he decidido. Dijo. Sune le dijo, sé que no me tendrás lástima, pero cuando tomes una decisión, no te olvides del bebé que llevo en mi vientre, de acuerdo, al menos ten compasión de él. Dijo. Al regresar a la mansión con Sune por la tarde, Abidin le dijo a su madre, Sune y yo lo pensamos. Decidimos irnos de aquí por el bien de nuestro hijo y por el nuestro. Dijo. Sisek se opuso inmediatamente a esta decisión. Mientras apoyaba a Seiran Ferit, Ferit también le contó a su padre y a su tía que su abuelo estaba enfermo. A la mañana siguiente, Ferit recordó algo sobre su abuelo y le dijo a Seiran, iré a ver a Jalisa. Hatisi, Orhan, Fakat, Ferit y Gulgun se unieron y decidieron actuar juntos para convencer a Halis Koran de que recibiera tratamiento. De Aizen a Suna, irás. Mientras tanto, Sune tomó el teléfono de Aizen y fue al hospital. Aizen le dijo, empacarás todo y abandonarás la mansión. No te volveré a ver. Dijo. Aunque Sune dijo que iría con Abidin, Aizen se opuso y la amenazó diciéndole que tenía que ir sola. Sin saber qué hacer ante la petición de Aizen, Sune acudió a su madre y a su padre.
Sune dijo que quería criar a su hijo lejos de casa con Abidin y que quería alejarse de lo que había experimentado por insistencia de Abidin. Al darse cuenta de que Karam estaba siguiendo a su hermana, Seiran salió y discutió con él. Uluan fue a ver a Aizen y le dijo lo siguiente: ella estaba presionando a Aizen para que contara lo que pasó entre ella y Sune. Queriendo conectar a su abuelo con la vida, Ferit lo sorprendió trayéndole un libro de poesía de su servicio militar con Senjis. Hatisi le mostró el collar que Halis había hecho y le había dado como regalo. Y Fakat le trajo a Halis Koran la chaqueta que llevaba su marido en el momento de su muerte y le dijo: incluso si muero, no puedo pagar mi deuda contigo. Mientras Orhan mostraba las fotografías de los años de infancia que pasó con su padre, Kasim también le pidió a Esm que volviera a ponerse sus anillos de boda. Seiran le dio a Halis Koran un par de zapatos de bebé como regalo, dijo que quería tener hijos con Ferit y llamó a Halis Koran, abuelo, por primera vez. Entonces Orhan dijo que su nieto necesitaba ver a su hijo, todo el mundo insistía en que recibiera tratamiento. Karam, que no puede olvidar la discusión que tuvo con Seiran, pide permiso para vengarse de Sisek. Después de que Halis Koran aceptara el tratamiento, Seiran le dijo a Ferit: es posible que no pueda tener hijos debido a mi enfermedad. Ferit dijo: mientras estemos ahí el uno para el otro, todo estará bien. Dijo. Al día siguiente, Abidin y Sune dejaron todo y a todos atrás y dijeron que Uluan me estaba presionando nuevamente a Aizen. La policía arrestó a Sune y Abidin y les dijo: se llevó a Sune. Ferit, que llevaba a su abuelo al aeropuerto, se dio cuenta de que los frenos no funcionaban después de la intervención de Karam. Mientras Halis y Hatisi estaban en pánico,